La revolución justicialista quería imponer una forma de participación política distinta a la del individualismo liberal, donde el hombre solo vota y consume. Más allá de elegir a políticos, proponía que el nuevo ciudadano pudiera decidir sobre las políticas de Estado que definieran el perfil de la comunidad donde le gustaría vivir. Para que la creatividad comunitaria no cayera en el caos asambleario que provocaría la inmensa diversidad de intereses y matices ideológicos, Perón había brindado una herramienta de unidad conceptual para aplicar previamente al debate. Había predicado en el pueblo una serie de principios políticos para poder ver la realidad de una forma similar y una tabla de valores para poder discernir armoniosamente la acción política a seguir. Sintetizados en las 20 verdades y las 3 banderas de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, los trabajadores incorporarían estos principios transformándolos en los basamentos culturales de todo el pueblo. Era necesario entonces organizar las nuevas instituciones políticas que permitieran formalizar esta nueva participación ciudadana. En la Argentina colonial, las decisiones de gobierno eran problemas de políticos profesionales y de una élite oligárquica y gerencial. La política era algo exclusivo de esta clase privilegiada y no tenían cabida en ella ni los trabajadores ni la mujer. Si nos ubicamos en el tiempo y en la distancia, las mujeres en la época de antes de Evita no teníamos la libertad ni siquiera de salir solas a pasear ni nada de esas cosas porque siempre salíamos acompañadas de nuestras madres. Me llama la atención, pero resulta que no tenían derecho ni a poner negocio propio. Jurídicamente eran una dependiente del marido por el Código Civil. A decir que no podían poner un negocio, mire qué atrasado estaba el país. Eran muchas las cosas que había contra la mujer, eran distintos los tratos en los hogares, sí. La mujer parecía más vale una sirvienta. Todos hemos coincidido en que en la sociedad, en el grupo en que vivíamos nosotros, se tomó muy a mal que una mujer interviniera en política. Se nos decía, francamente, porque uno lo escuchó muchísimas veces, que éramos una pu y sigue, porque hacíamos política. Se nos veía muy mal la intervención de la mujer en política. Los trabajadores eran tratados prácticamente como animales, sin ningún derecho social. Su única participación política posible era la rebelión social para resistir tanta injusticia. Los discursos de los políticos de la década infame estaban dirigidos a impresionar al ciudadano, empalagándolo con artilugios intelectuales de difícil comprensión. No permitamos que el pueblo argentino se envilezca tolerando en silencio una dictadura. Antes que una agitación electoral y más que un esfuerzo con mira exclusiva al proceso comicial, los socialistas actuamos en la Unión como en una histórica cruzada de la libertad y la dignidad argentinas, amenazada por la dictadura que humilla a la patria ante propios y extraños. Se ha nazificado al país. A la fuerza material imperante debemos oponer una gran fuerza moral y política. Votando por esa fórmula, el pueblo derrotará al eje nazi-fascista en la República Argentina. Para poder construir la democracia popular y participativa que soñaba,
Perón comenzó con un proceso de dignificación social como paso previo para la organización política del pueblo. La política iría marcando diferencias en las formas de participación ciudadana de la antigua colonia. La masificación de la radio como herramienta de comunicación social brindaría al peronismo la posibilidad de instaurar una nueva forma de relacionarse con el ciudadano, evitando el verticalismo del partidismo liberal clásico con su dependencia entre dirigentes y punteros de barrio. Los discursos de Perón serían francos y ampliamente comprensibles, hablándole al pueblo de sus propósitos y planes para la nación. Su acción docente sobre la comunidad era permanente y en ella estimularía al ciudadano a un compromiso social más activo. Me dirijo hoy a los trabajadores del campo. En pocas horas estarán en condiciones de decidir sobre los destinos de la patria. Este es un hecho trascendental. Tengan cuidado. No concurran a ninguna fiesta que los inviten los patrones el día 23. Quédense en casa y el 24 bien temprano tomen las medidas para llegar a la mesa en la que han de votar. Si el patrón de la estancia, como han prometido algunos, cierra la tranquera con candado, rompan el candado o la tranquera, o corten el alambrado y pasen para cumplir con la patria. Si el patrón lo lleva a votar, acepte, y luego hagan su voluntad en el cuarto oscuro. Los políticos de la década infame producían concentraciones cívicas solamente para los actos eleccionarios. El peronismo promovería un nuevo concepto de adhesión ciudadana. Multiplicaría geométricamente la comunicación entre el gobierno y el pueblo, convocando a amplias concentraciones populares. Los encuentros anuales entre los trabajadores y Perón del 1 de mayo y el 17 de octubre tendrían un carácter plebiscitario de la acción de gobierno y en muchas oportunidades se convertirían en asambleas populares donde el líder anunciaría decisiones fundamentales. La extraordinaria concentración viste una vez más de fiesta la histórica Plaza de Mayo. Y la emoción y el entusiasmo suben de punto al hacer su aparición en el palco el presidente Perón, a quien acompañan las altas autoridades nacionales y dirigentes obreros. Con su entusiasmo que desborda la tarde luminosa, el pueblo está diciendo a gritos su adhesión al líder. La movilización del pueblo en la calle era tomado como una especie de plebiscito permanente y activo. El ejemplo más claro de esto sería sin duda el Cabildo Abierto del Justicialismo del 22 de agosto de 1951. En esa extraordinaria movilización popular, más de 2 millones de trabajadores quisieron brindarle un homenaje a Evita, pidiéndole que fuera candidata a vicepresidenta de la Nación, cargo al que ella renunciaría para poder seguir dedicándose a su tarea social en la Fundación Eva Perón. Compañeros, yo no renuncio a mi puesto de lucha, renuncio a los honores. Yo me guardo como Alejandro la esperanza por la gloria del cariño de ustedes y del general Perón. Compañeros, yo les pido a los compañeros de la Confederación General del Trabajo, a los descamisados aquí presentes y que me escuchan, que ante esta decisión en que yo tenía tomada otra posición, y que yo voy a hacer al final lo que diga el pueblo, que el... Mañana, ¿cuándo? Y yo no quiero que mañana un trabajador de mi patria se quede sin argumentos,
los mediocres que no me comprendieron y me comprenden, creyendo que todo lo que hago, lo hago por intereses mezquinos. Yo les pido, por favor, no me hagan hacer lo que no quiero hacer. Las obras del gobierno, como la nacionalización de los ferrocarriles, la reforma constitucional de 1949 y los campeonatos Evita, por citar algunos ejemplos, motivarían enormes movilizaciones y festejos populares. En la Plaza del Retiro, más de 1 millón de personas asiste a esta fiesta magna de la nacionalidad. Sin distinción de credos ni banderías políticas, hombres, mujeres y niños se agrupan bajo el estandarte único de la patria. La campana que hace más de 90 años dio la señal de partida al primer tren que surcó nuestra tierra, señala el momento de la nacionalización de todos los ferrocarriles. El silbato de la porteña despierta un eco en miles de locomotoras, en fábricas y barcos de ultramar, y las campanas de todos los templos son echadas a vuelo. El pueblo festeja jubiló del acontecimiento, porque como dijo el primer mandatario, la incorporación de los ferrocarriles al activo de nuestro país constituye la piedra de toque en la que podrán contrastarse todas las demás realizaciones que materializan nuestra ambición de hacer una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Incorporados los derechos del trabajador a la realidad de las conquistas sociales argentinas y su contenido auspiciado también por los países comprendidos en las Naciones Unidas, la aspiración nacional se concreta en la ambición de que sus postulados sean incorporados a la Constitución para seguridad de los trabajadores del futuro. Por eso desfilan frente a los kioscos instalados ex profeso ciudadanos de todos los sectores políticos y suscriben un petitorio al Congreso de la Nación a fin de que los representantes del pueblo, mediante asamblea, incluyan el sabio y noble decálogo del trabajador en los postulados de la Constitución de la patria. Aspiración que como argentinos difundimos y compartimos. Con una magnífica fiesta enmarcada por una compacta muchedumbre y prestigiada por la presencia del presidente Perón y Eva Perón, se clausuran en una memorable jornada los campeonatos infantiles Evita. Como sentido y justo homenaje a la primera dama argentina, creadora fervorosa de estas justas, las delegaciones desfilan al aire los estandartes frente al palco oficial. Formada la concentración, la señora Eva Perón iza al tope la bandera. Con el puntapié inicial del primer magistrado comienza el match final que decidirá la suerte del campeonato de fútbol. La planificación estatal, como el primero y segundo plan quinquenal, eran también otra forma de participar a la comunidad de los objetivos del gobierno. Estas planificaciones en materia social y económica eran masivamente publicitadas, permitiendo el seguimiento y control de los objetivos planteados. Argentinos y extranjeros, apoyemos al gobierno de Perón, a esa obra genial de su plan quinquenal, que engrandece y enriquece la nación. Sin embargo, para poder crear las nuevas instituciones, no solamente era necesario promover una nueva actitud ciudadana, sino también generar nuevos espacios participativos que permitieran al pueblo su acción creadora y transformadora. Para ello, era necesario un nuevo concepto de dirigente político. En 1951 se fundaría la Escuela Superior Peronista como herramienta de formación de dirigentes para lograr esa organización popular. En el transcurso de los cursos de formación, Juan Perón daría 6 clases magistrales que luego se transformarían en su famoso libro Conducción Política. Perón concurriría a la escuela acompañado de Evita,
quien previamente también brindaría 6 conferencias que luego se transformarían en el libro La historia del peronismo. Yo fui una alumna de la Escuela Superior Peronista, en la que el general Perón era uno de los profesores, dictaba conducción política y Evita dictaba historia del peronismo. En esta Escuela Superior Peronista habrá que enseñar el justicialismo, pero eso no nos servirá de nada si aquí no aprenden los argentinos a quererlo a Perón, porque cuando llegue el día de las luchas y sea tal vez necesario morir, los mejores héroes no serán los que enfrenten a la muerte diciendo la vida por el justicialismo, sino los que griten la vida por Perón. En sus clases, el general Perón brindaría a los futuros dirigentes las herramientas para ordenar e instrumentar la acción creativa del pueblo. Para ello explicaría la necesidad de conducirlo, interpretándolo y guiándolo por el camino adecuado. Propondría dejar de lado la convicción de sentirse dueños de la verdad para reemplazarla por la certeza de que las identidades políticas, los futuros paradigmas culturales, serían dados por el propio pueblo en un proceso de transformación permanente. Busca esas formas de convivencia con gran, diremos, acento en el aspecto social. Decir que el hombre sea de la comunidad, pero la comunidad también sea del hombre. Es decir, para nosotros el gobierno justicialista es aquel que sirve al pueblo, que no sirve otro interés que el del pueblo, y hace lo que el pueblo quiere. Y dentro de esas formas, él va luchando por la grandeza de la comunidad en que vive. Congeniar lo individual con lo colectivo, este es el proceso revolucionario nuestro. Porque cada comunidad tiene sus propias idiosincrasias y sus propios valores intrínsecos que es necesario respetar. No son iguales dos comunidades. Son de características distintas en las que influye hasta la situación geográfica absoluta, la situación geográfica relativa, la raza, en fin, un sinnúmero de circunstancias que gravitan sobre la formación de esa comunidad. Es decir, no es cuestión de adoptar, sino en algunas circunstancias de adaptar y en otras de crear. Porque la suprema condición del arte de conducir a los pueblos es precisamente la creación. Y para crear hay que someterse a las circunstancias naturales del hecho que uno pretende crear. Y en esto, eso es una cosa fundamental. Las masas no valen ni por el número ni la capacidad de sus componentes. Vale por las clases de dirigentes que tienen a su frente. Indudablemente que de la clase de conductor que se tenga depende en gran medida el éxito a que debe aspirarse. Conducir es un arte, como la pintura o como la escultura, que tiene su técnica y tiene su teoría. Con la teoría y la técnica se puede hacer un buen cuadro como se puede hacer una buena escultura. Indudablemente que si se quiere una cena de Leonardo o una piedad de Miguel Ángel, sería necesario Leonardo y Miguel Ángel. Porque la teoría y la técnica es la parte inerte del arte, la parte vital es el artista. De manera que siendo la conducción un arte, es necesario preparar a un artista dándole la técnica y dándole la teoría. La conducción política obedece a las mismas leyes que las demás artes, como consecuencia de que es también un arte. El conductor, y esto lo digo yo con gran conocimiento de causa, porque yo políticamente soy un aficionado, mi profesión es la de conductor, que eso es lo que he hecho y estudiado y trabajado toda mi vida. Naturalmente que dominando el arte de la conducción es más fácil conducir que ignorándolo. Ahora,
El resto depende del óleo sagrado de Samuel que hayamos recibido como artistas al nacer. Conducir no es, como muchos creen, mandar. Conducir es distinto a mandar. Mandar es obligar. Conducir es persuadir. Y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligarle. En la conducción política esta es una regla que no se puede romper en ningún caso. De la economía de fuerzas, la sorpresa, la continuidad del esfuerzo, en fin, un sinnúmero de principios que se realizan todos sobre un núcleo central, que es el principio de la economía de fuerza, que dice que no se debe ser fuerte en todas partes para vencer políticamente. Es suficiente ser más fuerte en el momento y en el lugar donde se produce la decisión. Todos los demás principios obedecen a ese, diremos, principio nuclear. Sirven a ese principio los demás. Porque en esto parece que, como en la organización de todas las cosas, es nuclear. Es nuclear la organización del microcosmos, y es también nuclear la organización del macrocosmos. Bueno, en esto hay una similitud. La técnica de la conducción, bueno, la técnica tiene unas variantes tremendas que se adquieren mediante el estudio, pero también mediante la práctica. Un ejemplo suele aclararlo todo, como decía Napoleón. Por ejemplo, yo en la conducción, la técnica que he empleado ha sido simple. Jamás en la conducción política hay que obligar a nadie. Hay que persuadir a todo el que se puede, para que hagan las cosas sin forzar los acontecimientos. Es decir, cuando yo quería que se hiciera una cosa, ya me ocupaba yo de que un tercero lo tomara y me vinieran a consultar a mí. Se puede hacer esto muy bien. Yo era la idea inicialmente mía. Pero claro, en esto satisfacía muchas ambiciones, muchos deseos. Siempre he pensado en este tipo de técnica de la conducción. Yo digo siempre que si Dios bajara todos los días a la tierra a resolver el problema planteado entre los hombres, ya le habríamos perdido el respeto. Y no habría faltado un tonto que quisiera reemplazarlo a Dios, porque el hombre es así. Entonces, hay que copiar en esto a la naturaleza, que es en la naturaleza donde está inspirada esa técnica. Lo demás, bueno, los demás procedimientos son similares a esto. En política no hay nada directo, no hay nada violento, no hay nada que llegue a forzar la voluntad de los hombres, sino a promover esa voluntad, concebirla y lanzarla. El conductor político es un hombre que hace por reflejo lo que el pueblo quiere. Él recibe la inspiración del pueblo, él la ejecuta. Y entonces puede tener la absoluta seguridad que lo va a realizar mejor. Porque los pueblos difícilmente se equivocan. Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo, que sienta y piense como el pueblo. Quien se dedica a la conducción debe ser profundamente humanista. El conductor siempre trabaja para los demás, jamás para él. Hay que vivir junto a la masa, sentir sus reacciones, y entonces recién se podrá unir lo teórico a lo real, lo ideal a lo empírico. Bien, la conducción política tiene un sinnúmero de características originales que llevan
a comprenderla. La política no se aprende, la política se comprende. Y solamente comprendiéndola es como es posible realizarla racionalmente. Decía el mariscal de Sajonia que él tenía una mula que lo había acompañado en más de 10 campañas. Pero decía también, la pobre mula no sabe todavía nada de estrategia. Lo peor es que él pensaba que muchos de los generales que también lo habían acompañado sabían lo mismo que la mula. Con la política pasa más o menos lo mismo. Hay hombres que toda su vida han hecho la política, pero nunca la han comprendido. Y otros que sin haberla hecho, la han comprendido. El éxito será siempre para este que la haya comprendido, no para el otro que pretendió aprenderla. Porque la política es una sucesión de hechos concretos, en cada uno de los cuales las circunstancias varían diametralmente. Hay cosas que son semejantes, ¿sí?, que pueden dar inspiración, pero igual no hay nada. De manera que la experiencia está en comprender la política para ser más sabio en todas las ocasiones y no pretender aprenderla, porque sabemos que la sucesión de hechos concretos y diferentes no dan enseñanza para ninguna ejecución en el futuro. Es decir, la juventud debe saber que para poder conducir han de prepararse en esto. En esto, la conducción por amateur no suele ser proficua en éxitos. Es necesario dominar este arte. El que quiera ser dirigente y no domine el arte de la conducción, y bueno, no va a llegar nunca lejos. Por eso es difícil encontrar hombres que sean capaces en la conducción, porque esto no se aprende de otra manera que sometiéndose a una disciplina científica que dé los grandes conocimientos necesarios para abarcar el panorama. Abarcarlo al panorama, es decir, es ver el panorama con una sensibilidad que es indispensable y una imaginación sin la cual no vale nada ver las cosas. Entonces, con sensibilidad e imaginación, ver, base para apreciar. Apreciar, base para resolver. Y resolver, base para actuar. El deber de vencer es indispensable en la conducción. Aquel conductor que no sienta el deber de vencer difícilmente va a vencer en cualquier acción. El que quiere conducir con éxito tiene que exponerse. El que quiere éxitos mediocres, que no se exponga nunca. Y si no quiere cometer ningún error, lo mejor es que nunca haga nada. La prédica de Perón respecto de la necesidad de poner en marcha el proceso de autodeterminación popular alcanzaría su pico máximo en la enunciación del segundo plan quinquenal el 1 de diciembre de 1952 en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Nosotros pensamos, explicaría Perón, que si el primer plan quinquenal fue, diremos así, el de la organización de la conciencia social, el segundo plan quinquenal ha de ser el de la consolidación de esa conciencia social en los hechos de la organización misma, alcanzando un alto grado o un grado mayor de eso, que es la solidaridad social. La solidaridad social es el sentimiento de aglutinación orgánica que necesitan todos los que forman la organización popular. El sentido de la solidaridad social
que lleva a la solidaridad nacional, que es otro grado mayor, es lo que nosotros debemos desarrollar en este segundo plan quinquenal, en lo que se refiere a la conquista de la organización popular. Es necesario y urgente, insistiría Perón, que las organizaciones del pueblo, sociales, económicas, políticas y culturales, se desarrollen y consoliden en toda la nación, siguiendo en lo posible el sistema de nuestra organización política federal. El gobierno anhela que las organizaciones del pueblo actúen libremente. No les imponemos más que la condición legal de que concurran a afianzar en el orden interno y en el orden internacional la justicia social, la independencia económica y la soberanía política de nuestro pueblo. Resulta imprescindible, por lo tanto, que todas las organizaciones del pueblo conozcan y comprendan los principios fundamentales de la doctrina nacional. Ella les dará unidad de concepción para realizar sus fines con unidad de acción y les facilitará la convivencia solidaria con las demás organizaciones del pueblo. Las instituciones sociales, económicas, políticas y culturales de la nación no deben olvidar que ellas personifican al pueblo. La prédica del líder tendía a convocar a su pueblo y a sus dirigentes a una acción creativa que permitiera romper el sentido individualista del liberalismo, impulsando una acción social solidaria. Las transformaciones sociales, culturales y económicas que el pueblo fuera proponiendo y desarrollando junto con el gobierno irían delineando la identidad cultural de la nación. Para Perón, el camino de la liberación era organizar al pueblo para que pudiera participar de la construcción de la futura comunidad. Esa acción política permitiría la maduración individual y colectiva, avanzando en solidaridades sociales mayores hasta alcanzar la unidad nacional.